Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Andrea Salazar. Gracias por estar con nosotros en esta última edición, la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El gobierno declaró alerta naranja en todo el país debido al aumento de casos de COVID-19 asociados a la variante Omicron. El Hospital de Heredia también suspendió de forma temporal las visitas a enfermos debido al aumento de casos de COVID-19. 29 diputados votaron a favor y en segundo debate el proyecto que avala el uso de cannabis medicinal y la producción de cáñamo para uso industrial. La ayuda de algunas entidades durante la pandemia permitió que decenas de personas dejaran su condición de calle y recuperaran sus vidas. Se lo contamos en la última entrega de los reportajes de la periodista Rita Valverde. Iniciamos porque el aumento de casos positivos de COVID-19 provocó que las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias decretara alerta naranja para todo el país. Nuestro compañero Roger Espinosa nos amplía esta información. ¿Qué tal, Roger? Adelante. Muy buenas noches, un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Es que este jueves las autoridades anunciaron que todo el país estará bajo alerta naranja, esto debido a la gran cantidad de casos de COVID-19 que se han reportado en los últimos días. Esta semana epidemiológica, esta primera del 2022, pues ha roto los récords de casos positivos de COVID. Es por esta razón que se toma esta medida para ir mermando un poco este aumento de casos. Pero para que nos comente y nos amplíe un poco más acerca de esta situación, estamos acá con don Sigfredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias, quien nos va a explicar un poco acerca del alcance de esta alerta naranja, don Sigfredo, que se decreta el día de hoy. Bueno, el día de hoy se decretó un estado de alerta naranja para todo el país, efectivamente, mediante un análisis que hacen las instituciones que componen el Centro de Operaciones de Emergencia, que son las instituciones que atienden en la primera línea de respuesta a emergencias en el país o las instituciones que apoyan en el trabajo de la atención a los territorios y a las poblaciones afectadas precisamente por una situación de emergencia. En el marco del desarrollo del crecimiento exponencial de casos que ha tenido la variable Omicron durante estos días en el país, se han generado algunos conceptos que de repente no son claros para la población, y es que esta es una gripe más que tiene una baja incidencia para que yo pueda caer en el hospital o que tiene una baja tasa de mortalidad. Sin embargo, por el crecimiento importante de casos, no podemos descuidar el hecho, uno, de que podríamos presionar o saturar los sistemas de salud, principalmente en lo que denomina la Caja Costarricense del Seguro Social, la primera línea de respuesta de ellos, lo que son clínicas y EVAIS, por la afluencia de personas enfermas que están llegando. Pero además, hemos hecho el análisis en el escenario epidemiológico en el que estamos, de que hay una serie de condiciones que se presentan para las instituciones del gobierno, para las instituciones del Estado, para la empresa privada, para los sectores productivos, que es asegurar la continuidad de los servicios. Es probable que si tuviéramos que atender una emergencia de otro tipo, por un sismo, por un evento hidrometeorológico, por actividad volcánica, por incendios forestales, el recurso humano con el que dispone el Sistema Nacional es el que va a estar orientado a atender los territorios y la población afectada por este tipo de emergencias. Entonces, hemos establecido el estado de alerta naranja, primero para establecer el nivel de riesgo que existe en el país, producto de este incremento exponencial de casos, pero para tratar de solicitar en primera instancia a las instituciones que componen el Centro de Operaciones de Emergencia, a las instituciones públicas, a los gobiernos locales, a las mesas de trabajo de los comités de emergencia, pero también instar a instituciones o empresas privadas, a organizaciones privadas, a sectores productivos, a tratar de avanzar en la construcción de un plan de contingencia
que nos permita como país mantener los servicios operables y mantener el personal que brinda estos servicios operables para atender cualquier situación que se pueda presentar en el país. Se ha presentado en otros países casos de instituciones de respuesta como bomberos, como la policía o los que atienden servicios de atención extrahospitalaria, donde hay una cantidad importante de personal afectado, positivo por Omicron, y esto reduce las capacidades de las instituciones en caso de que tengamos que responder para atender una situación de emergencia. Hemos establecido algunas líneas muy básicas que pueden ser aplicadas en cualquier ámbito. El tratar de medir los impactos dentro de mi organización, si yo empiezo a tener personas, compañeros o personal positivo dentro de la institución. Tratar de reforzar los esquemas de teletrabajo. Hemos creado el concepto de grupos o equipos espejo, y es tratar de tener un equipo que pueda sostener una operación de manera presencial y un equipo a distancia de manera virtual y demás, de manera tal que si en el equipo presencial se presenta un caso con una persona positiva y tenemos que aislar por nexo al resto del equipo, tengamos un equipo de soporte que pueda seguir cumpliendo las funciones y seguir manteniendo los servicios. Y no estamos hablando solo de los servicios primarios de emergencia. Estamos hablando de servicios generales como la distribución de combustible, como la reparación de averías en sistemas de telecomunicaciones, de energía eléctrica, servicios de los equipos que atienden averías en acueductos y alcantarillados, por ejemplo, o sea, de otras instituciones que brindan un servicio al país, en el cual una cantidad importante de personas recibe estos servicios todos los días, y que el objetivo básico es que podamos pensar que en el escenario en el que estamos no es solo el sector salud el que se ve presionado o podría verse saturado por la cantidad de personas enfermas, sino que otros sectores productivos también podrían verse afectados en temas de continuidad de servicios, producto de que su personal, de que sus empleados o de que el recurso humano con el que cuentan pueda verse también afectado. Entonces, el alcance de la alerta naranja, que no es establecimiento de más medidas, las medidas están establecidas mediante decreto del Ministerio de Salud, aplicables desde el pasado lunes 11 de enero y hasta el 23 de enero, pero generar procesos e instar a las instancias, a los sectores productivos y a la empresa privada a que puedan tomar líneas de acción o cursos de acción que nos permita como país, en medio de este crecimiento exponencial, sostener la operativa, si es el término que podemos utilizar, de una cantidad enorme de servicios que se brindan en el país. Muchísimas gracias, don Sigifredo. Bueno, y ustedes pudieron escuchar las palabras del jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Esto es para prevenir, para evitar un aumento mayor de casos que sin duda alguna podrían llegar a afectar la prestación de servicios de salud, y esto es lo que no se quiere. Por eso este tipo de alertas como la que se declaró este jueves, alerta naranja, para evitar precisamente esto, mayores riesgos para la población en general. Por lo pronto, esa es la información que tenemos desde la Comisión Nacional de Emergencias. Esto fue un informe de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Bien, muchas gracias a Roger por esta información, y precisamente ahora vamos a hacer un repaso por la cantidad de casos COVID que ha presentado el país hasta este jueves 13 de enero. Hay un total de 3.816 nuevos casos, mientras que los acumulados ya llegan a 604.658 para un total de 7.400 son personas fallecidas. Hay 247 personas hospitalizadas, de ellas 61 en una unidad de cuidados intensivos. Estos datos según el Ministerio de Salud. Bueno, y varios centros médicos han suspendido desde este jueves la visita a pacientes debido al incremento de casos COVID-19 que se han registrado en los últimos días en el país. Tal es el caso del Hospital Max Peralta en Cartago, el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, así como los hospitales de Pérez Celedón, Punta Arenas, Los Chiles, Guapiles, San Vito, Hospital Psiquiátrico y el Senare.
Ante esta medida, las autoridades de salud informaron que se hará uso de las llamadas y videollamadas para que las personas mantengan contacto con sus familiares o allegados. En el caso del Hospital Max Peralta, el acompañamiento a los menores internados se mantiene, así como el ingreso controlado a la unidad de terapia intensiva, y en casos muy especiales, el personal de salud comunicará con los familiares para coordinar el ingreso. En cuanto al Hospital de Heredia, en el área de pediatría y neonatología, se permitirá a un familiar por paciente. Los funcionarios de salud instan a la población para que hagan conciencia y se cuiden mucho más. Además, hacen un llamado a las personas que aún no se han vacunado para que lo hagan. Informar que el día de hoy se ha tomado la decisión por parte del CCO del hospital y esta dirección general de suspender lo que es la visita a pacientes por parte de familiares a partir del día de hoy. Nosotros habíamos iniciado desde el mes de diciembre con un horario especial para poder dar autorización para que ingresen a ver a los pacientes. Sin embargo, dada la situación epidemiológica que estamos viviendo en este momento, dentro de las medidas tomadas ha sido la suspensión de esta visita. El sector turístico mantiene preocupación ante los pagos de créditos que deben comenzar a realizarse a partir de este mes y consideran que aún muchos empresarios no tienen la estabilidad para hacerle frente a esta responsabilidad. El sector turístico ha sido uno de los más impactados económicamente por la pandemia y actualmente sigue viendo las repercusiones. Quienes trabajan en esta área mantienen mucha preocupación, no solo por las nuevas medidas que presentó el gobierno esta semana, sino también por el anuncio del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACYF, en donde se suspende prórrogas o flexibilidad en los créditos y a partir de este mes deben continuar pagando las cuotas mensuales de los préstamos adquiridos prepandemia. El empresario turístico Barry Roberts indicó que en los primeros 10 meses de la pandemia, el gremio no tuvo ingresos debido a las restricciones y más del 30% de las empresas tuvo que cerrar. Según argumentó, esta situación ha generado un endeudamiento mayor al que tenían antes de la situación que enfrenta el país, por lo que manifestó que al día de hoy la gran mayoría de compañías no tienen cómo responder a los préstamos adquiridos y piden que exista más voluntad política. Estamos con una carga financiera más alta que la que teníamos prepandemia. Además de eso, los bancos no nos consideran un ente de crédito. ¿Por qué? Porque dicen que no podemos pronosticar cuántos turistas vamos a recibir y por lo tanto no podemos garantizar ingresos para pagar las deudas. Pero nosotros creemos que eso se resuelve si hubiese voluntad. ¿Por qué? Porque podrían tomar una certificación del ICT, que lleva más de 10 años de estarlo haciendo con mucha exactitud, del pronóstico de cuántos turistas piensan que van a venir en este próximo año. Y conjuntamente con eso pedirle al INSS que genere una póliza de seguro igual que la que generan para las cosechas de los bananeros, cafetaleros, etcétera, y que eso sirva a los bancos como garantía. Nosotros creemos que es sumamente importante que las medidas que se habían tomado se mantengan para poder ayudar a que el sector turístico se recupere, aun cuando en apariencia el país ha experimentado en los últimos meses una recuperación que ha sido evidente. Para el sector turístico aún no lo es. Necesita de más tiempo. Todas aquellas empresas que tienen préstamos con el sistema bancario nacional requiere de más tiempo. Ante situaciones como las que viven muchas empresas y familias, la Oficina del Consumidor Financiero pide a los ciudadanos que deben volver a realizar sus pagos a las entidades financieras que revisen los saldos de las deudas a la fecha actual, la fórmula de cálculo de la cuota a partir de este momento, el monto de interés acumulado no pagado durante el alivio que la entidad le aprobó y el nuevo plazo del crédito para cancelarlo. También advierte que ahora solo se podrá realizar una modificación de la operación crediticia en un plazo de 24 meses. De lo contrario, si se aprobara más de una, esta tendrá que ser calificada como una operación crediticia especial y piden a aquellas personas que no puedan seguir con sus pagos negociar con los bancos. Acérquese, arrímese a las entidades financieras, explíqueles su caso concreto y traten de identificar mecanismos mediante los cuales, dentro de las nuevas disposiciones, pueden volver a restablecer el repago de sus deudas. Además
Además de la suspensión de las medidas de apoyo para deudores durante la pandemia, las entidades financieras deberán reactivar el análisis de estrés del crédito, el cual es la valoración de la capacidad de pago del cliente sometida a diferentes factores como el aumento en el tipo de cambio o el aumento en la tasa de interés durante el plazo del crédito otorgado. El MEIC coordina con el Ministerio de Salud para facilitar la autorización de ventas a plazo en espectáculos públicos debido al escenario que se vive por la pandemia. El MEIC y el Ministerio de Salud crearon una propuesta para que se permita contar con una certificación del aforo permitido en eventos masivos y así proceder con autorización de venta a plazo. Según manifestó el Ministerio de Economía, se dispondrá de una resolución por parte del Ministerio de Salud para que el MEIC, en el marco de sus competencias en ventas a plazo, disponga de la determinación de aforo, la cual será oficializada esta semana. En este sentido, el MEIC aclaró que para la aprobación de venta de entradas para espectáculos públicos no se solicitan nuevos requisitos y previo a la pandemia nunca ha solicitado una autorización sanitaria por no ser un requisito para habilitar eventos de concentración masiva. En el marco de la situación sanitaria actual, el MEIC ha buscado mecanismos flexibles que permitan determinar los aforos en los distintos lugares en donde se realizan los espectáculos o eventos de concentración masiva en conjunto con el Ministerio de Salud. El MEIC en ningún momento ha solicitado nuevos requisitos para la autorización de ventas a plazo en espectáculos públicos. Más bien, reconocemos la importancia del sector empresarial que trabaja en este tipo de eventos masivos. No obstante, el escenario epidemiológico actual impide aún una apertura total de este tipo de eventos. Por eso debe haber una observancia absoluta de las pautas establecidas por el Ministerio de Salud. Hemos trabajado por eso en un mecanismo mediante el cual el Ministerio de Salud va a determinar y comunicar el aforo permitido para que el MEIC, en el campo de sus competencias de ventas a plazo, pueda proceder a la preventa de entradas de los espectáculos públicos. En las condiciones epidemiológicas actuales, el Ministerio de Salud, como autoridad competente para ordenar y tomar las medidas necesarias para evitar contagios, ha establecido una serie de normativas que limitan la capacidad de aforos para eventos con autorización sanitaria. Por esta razón, y a fin de continuar con las autorizaciones de ventas a plazo, se requiere certificar que la actividad se encuentra debidamente habilitada por parte del Ministerio de Salud de manera que se realice de forma segura. La ayuda de algunas entidades durante la pandemia permitió que decenas de personas dejaran su condición de calle y recuperaran sus vidas. Los detalles al volver de la pausa en la última entrega de los reportajes de la periodista Rita Valverde. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. La historia de amor, amistad y crecimiento de 6 hombres y mujeres jóvenes que se mudan del campo a la gran ciudad de Tokio, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Amor que te hace llorar, un drama como pocos. Estreno el 15 de enero a las 3 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. El Museo al Aire Libre de Goreme se asemeja a un complejo monástico compuesto por decenas de monasterios colocados lado a lado, cada uno con su propia iglesia. Está ubicado justo al centro de la región, con fácil acceso desde todas las direcciones. El Museo al Aire Libre de Goreme es parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984. Las marcas en la piel hablan de quienes somos. Son testigo y reflejo de nuestras vivencias. Lo poco que había quedado eran espejos, estaban tapados. En mi cuerpo están las marcas de las vivencias de un cuerpo negro y travesti. Cómo te miraban en la calle. Son historias que nos acompañan.
somos y ya cada uno tiene su belleza. Algunas marcas son elegidas, otras se cargan. Marcas en la piel. Los sábados a las 5:15 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Volvemos para hacer el repaso del tipo de cambio de dólar para este jueves. La compra se encuentra en 632 colones con 91 céntimos y la venta en 637 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Vivir en condición de calle representó una oportunidad para algunos indigentes durante la pandemia. Una iniciativa de la Municipalidad de San José en conjunto con organizaciones sociales permitió que algunos dormitorios se transformaran en albergues con condiciones de higiene y alimento óptimas. En esta tercera y última entrega del especial Desplazados por la Pandemia les presentamos la historia de 3 habitantes de la calle que tuvieron oportunidad para rehacer sus vidas en estos albergues. El negocio y sin embargo, gracias a Dios, yo había tenido la iniciativa de seguir trabajando por internet. Muchas personas que llegan y le quieren el dinero a uno y se van y lo vuelven a mirar y para mí es incorrecto. Realizarme como debe ser, como un ser humano decente, ya decente. No volverme otra vez a, como digo yo, a sentirme como menos de la sociedad. Soy igual a todos. Claro, uno sabe dónde viene y uno, al menos yo, sé dónde estoy y lo que quiero y para dónde voy. Uno es animal de costumbres, se adapta a todo, no queda más. Marco Antonio Ibarra, Bruno González y Francisco Sandino Arano son parte de las 37 personas que viven de manera temporal en el albergue para habitantes de calle de la Municipalidad de San José. La pandemia se convirtió para ellos en una oportunidad para intentar dejar las calles, ese lugar por el que deambulan desde años, en donde duermen y en donde consiguen una precaria alimentación. Cuando empezó la emergencia sanitaria, era complicado saber qué iba a pasar con los habitantes de calle. Sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales de la Municipalidad de San José, junto con otras organizaciones, tomaron la decisión de transformar el centro dormitorio en un albergue, donde estas personas pudieran permanecer todo el día y no solo durante la noche. La pandemia era un enorme reto, no solo para el país y toda su población, sino para los grupos especialmente vulnerables y dentro de ellos para la población habitante de calle. Empezamos yendo a la calle con la posibilidad de lavatorios móviles, ¿verdad? En compañía de la organización Chepe se Baña, para poder acercar el lavado de manos a una población que no tiene acceso a esta y a otras medidas ¿verdad? que nos habían solicitado las autoridades en salud. De manera que, bueno, todas las preocupaciones nos llevan en cuestión de 2 meses también a habilitar albergues temporales para esta población, que no tenía tampoco una posibilidad de quedarse en casa, ¿verdad? Es una población sin redes de apoyo, que no tenía opciones para aislarse. El centro dormitorio pasó de recibir a 100 personas por noche a 37 habitantes de calle que podían vivir de manera temporal y de paso recibir acompañamiento social, buscar opciones que los impulsaran a rehacer sus vidas fuera del desamparo y la intemperie. Es el caso de Marco Antonio Ibarra, un hombre de 64 años que cayó en el alcoholismo desde los 13 años. Estudió farmacia, se casó y tuvo 4 hijos. Pero debido al daño que le causó el consumo se divorció y ahora tiene 20 años de no ver a su familia. Ibarra fue uno de los habitantes de calle que logró entrar al albergue temporal a inicios de la pandemia. ¿Cómo fue
la pandemia para usted? Porque... Bueno, realmente fue muy dura, pero es una cosa que Dios quiso para que nosotros recordáramos que Él existe. Hace unos años yo estuve en una celda aquí, pero con eso de la pandemia me trasladaba a la colonia Kennedy, en San Sebastián, a dormir ahí. ¿Y sentía miedo a contagiarse o estando tan expuesto? Pues mira que sinceramente uno se acostumbra. Yo sé que es muy feo decirlo, pero uno se acostumbra a ese tipo de vida. Bruno González también es parte de los integrantes del albergue. Dice que fue abandonado por sus padres desde pequeño y luego creció en una familia donde la mayoría de miembros ingerían alcohol. He estado aquí y en realidad aquí, gracias a Dios y a Restaura y a la municipalidad, no me ha hecho falta nada. Porque como le digo yo a la gente, aquí de papel higiénico, pasta de dientes, lo demás, todo, jabón, todo se lo dan a uno aquí, le dan ropa. Durante su paso por el albergue, Bruno aprendió a hacer pulseras y de vez en cuando participa en eventos y ferias donde expone sus productos. Otro de los compañeros de albergue es Francisco Sandino Arano, quien llegó al centro en los primeros meses de la pandemia. En el pasado trabajó como cocinero en hoteles, sodas y restaurantes, pero llegó a la calle debido a una depresión que sufrió cuando perdió a su trabajo y se sumergió en la bebida alcohólica. Lo que tiene la pandemia, tengo que estar aquí, año y 8 meses. Fue duro, pero se pasó. Porque saber que usted que va a estar en la calle, a expensas de qué, tal vez de un plato de comida que pase alguien y le regale, o muchas veces gente que no sabe nada, lo marcan a uno, porque dicen que uno es un vago o un delincuente. Francisco cuenta que la gente con la que se ha encontrado en el centro ha sido de buen corazón, pues han tratado de ayudarle siempre. Mariela Echeverría, jefa del Departamento Social de la Municipalidad de San José, expresó que durante el paso por este albergue los habitantes han podido capacitarse. Muchos han aprovechado el hecho de estar en aislamiento, con acompañamiento técnico, con acompañamiento psicosocial, pues han podido capacitarse, han podido formarse, han podido conocer y tener a la mano un escenario de oportunidades que muchos han aprovechado para salir adelante. No en vano, como lo he dicho en otras ocasiones, le han puesto San COVID a la enfermedad, y es porque de una u otra manera ha significado para ellos una oportunidad de retomar su vida y de rehacerla. Durante los primeros meses de la pandemia hubo un aumento en la pobreza. La cifra pasó de 21% a 26% entre el 2019 y 2020. Según la encuesta nacional de hogares ENAHO 2020. Y aunque para el 2021 esta misma encuesta reflejó una disminución, pues la pobreza pasó de un 26% a un 23%, el informe del Estado de la Nación 2021 señaló que no es suficiente en comparación con los niveles prepandemia. Esta situación también preocupa a las organizaciones sociales, ante un posible aumento de personas en condición de calle por circunstancias económicas producto de la crisis. Estas 20 o 25 personas, 25% de la población que ahora está en calle por pandemia, nos preocupa enormemente las que empiecen un proceso de consumo de drogas o de sustancias como una estrategia más de sobrevivencia. Porque lamentablemente los estudios y la historia nos dice, la experiencia nos dice que muchas de las personas que no salen a la calle expulsadas de sus familias por un proceso de adicción terminan consumiendo en calle como una estrategia más de sobrevivencia, porque al final el olvidar o evadir una situación que duele, ¿verdad? Pasa por allí. Incluso el tener un grupo de pertenencia en calle, o simplemente el hecho de que les quita el hambre, les quita el sueño, les quita el frío. Entonces al final la droga se vuelve una estrategia más de sobrevivencia. Y es que, aunque para muchos la pandemia significó pérdida, dolor, angustia, incertidumbre y miedo, para otros también fue una oportunidad de conseguir un espacio de seguridad y protección.
El proyecto de ley sobre el uso de cannabis medicinal y el cáñamo industrial fue resuelto en el Congreso, esto tras casi 4 años de discusión. David Roversi nos amplía esta noticia. Así es, gracias, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión. Un proyecto de ley que pues prácticamente ha tardado toda esta legislatura en discutirse. Realmente ha sido una discusión sumamente polémica y que todavía, a pesar de que hoy se aprueba en segundo debate, sigue generando controversia para algunos diputados que inclusive están pidiendo vetar ciertos artículos de esta ley del cannabis medicinal y el cáñamo industrial al presidente de la República. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía. El controversial proyecto de ley para legalizar la producción, comercialización y consumo del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, así como el del cáñamo con propósitos industriales, quedó aprobado de manera definitiva en el Congreso. El proyecto fue presentado desde mayo del 2019 y fue aprobado con 29 votos a favor, 10 en contra y 5 diputados ausentes de la votación. La aprobación del proyecto dio esperanza a muchos, según los legisladores que votaron a favor. Yo, en nombre de esos pacientes que hoy pueden tener una esperanza, en nombre de los miles y miles de costarricenses que están sin empleo, en nombre de los que no tienen futuro, en que llegamos a un momento de inflexión, yo les doy las gracias porque hemos dado un proyecto esperanza, un proyecto oportunidad. Hoy iniciaríamos el camino de que se dé una adecuada reglamentación para que esto se pueda transformar en frutos para nuestro país. Celebro rotundamente la aprobación de este importante proyecto de ley, no solamente por su contenido, sino por la gran cantidad de posibilidades que le abre a este país para hacer transformaciones importantes. Este es un proyecto que nos puede adentrar en el mundo de los negocios desde el punto de vista de la innovación, que nos puede adentrar también a cambiar los modelos de producción de la agroindustria en nuestro país. Para miembros del Partido Restauración Nacional, quienes votaron en contra del proyecto, quedan muchas dudas sobre el cannabis medicinal. Inclusive pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar un artículo del proyecto. Eso sí, en esta fracción sí están de acuerdo con la parte correspondiente al cáñamo industrial. Como ya lo dijo el ministro de Salud, y esperamos que el presidente de la República ponga precisa atención al artículo 26, donde es importante que este cultivo doméstico sea eliminado dentro de este proyecto de ley. Yo anteriormente había presentado mociones, pero no fueron aprobadas en este plenario legislativo, pero mantengo la advertencia de la inseguridad que se le puede dar a las familias costarricenses y la vigilancia que tiene que hacer las 3 instituciones. Desde el partido oficialista también celebraron la aprobación del proyecto, pero aseguraron que irán más allá del mismo, pues consideran que es hora de aprobar el uso del cannabis de manera recreativa. Estamos tanto de acuerdo con este proyecto como la iniciativa que ha planteado el diputado Enrique Sánchez para el uso recreativo. Costa Rica no puede dejar pasar una oportunidad de insertarse en estas nuevas reformas, en estos nuevos tipos de mercado y también en observar la medicina de manera global. Así que quisiera dejar constancia de nuestro compromiso como fracción oficialista con ambos temas y que continuaremos con el proyecto del uso recreativo. Este plan propone un impuesto del 1% sobre las utilidades que tendrían que pagar las personas físicas y jurídicas que se dediquen al cultivo, el cual sería para que el Ministerio de Agricultura dé un acompañamiento a los productores, que además el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social puedan realizar investigaciones y que la cartera del Ministerio de Seguridad combata el mercado ilegal. Bueno, televidentes, compañeros, esto será pues cuestión de tiempo de esperar para saber si el presidente finalmente firma la ley tal y como salió acá del Congreso o si se le hace alguna variante como le están pidiendo, por ejemplo, desde la
fracción de Restauración Nacional, donde piden vetar este artículo 26 y bueno, podrían haber algunos otros, pero bueno, vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a este tema. De momento regresamos al estudio principal de 13 Costa Rica Televisión, donde tienen muchísimo más. Y muchas gracias a David Roversi por este detalle. Y el Poder Ejecutivo desconvocó el proyecto de renta global dual de las sesiones extraordinarias. Esta es una de las iniciativas a las cuales se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional en la negociación que pretende dar al país un crédito de 1.778 millones de dólares para solventar los problemas que existen en las finanzas costarricenses. Los problemas para el gobierno continúan en las sesiones extraordinarias que se viven en el Congreso, y en esta ocasión tuvo que inclusive desconvocar una de las iniciativas que destaca entre la agenda que negoció el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. Hablamos del proyecto de renta global dual. Esta iniciativa de ley, que se estudiaba hasta el día de hoy en la Comisión de Asuntos Hacendarios, tiene como objetivo que al contribuyente se le sumen todas sus rentas y anualmente ese monto se grave con una única tasa. Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, dijo que a la iniciativa todavía se le pueden hacer mejoras para que cuente con el visto bueno de los legisladores. Una desconvocatoria temporal del proyecto de renta global dual. Esto en razón de que existen varias fracciones que en la Comisión de Asuntos Hacendarios han ido en su sentido de urgencia de rechazar el día de hoy dicho proyecto. Esto sin concluir las fases tanto de audiencias como el análisis por el fondo de las consultas que han sido enviadas a la Comisión, como de las mociones presentadas. Sabemos que hay un espacio de oportunidad realmente muy amplio para aportar mejoras al proyecto y con esto lograr su aprobación para continuar en la ruta de la estabilidad de las finanzas públicas de nuestro país. El diputado independiente afín a Nueva República, Harlan Hoppelman, negó que el proyecto carezca de los procesos necesarios y aseguró que el gobierno miente en su argumentación para desconvocar la iniciativa. El Poder Ejecutivo miente de que nosotros queremos matar el proyecto. Este proyecto tiene todos los plazos vencidos desde octubre del año pasado. Hemos hecho todas las audiencias, solo quedan 2 o 3 audiencias por hacer, pero todas las consultas han sido negativas. Yo creo que ellos hacen el cálculo político, cuentan los votos y se dan cuenta que el proyecto no tiene la viabilidad para ser votado positivamente y simplemente lo quieren desconvocar. Pero nosotros hemos trabajado, hemos revisado las consultas y creemos que el proyecto ya se debe votar por el fondo. Recientemente el gobierno tuvo que replantear el proyecto, por ejemplo, proponiendo que se aplique el impuesto a salarios mensuales mayores de 700,000 colones. Anteriormente se había establecido que fuera a partir de los 683,000 colones. La esposa del candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, Cintia Berrocal, resultó positiva con COVID-19. Ante esta situación, el aspirante verdiblanco se sometió a la prueba correspondiente. Sin embargo, la misma salió negativa y se encuentra sin síntomas, según expuso su equipo de prensa y el mismo expresidente de la República en sus redes sociales. Por ahora, Figueres deberá atender sus actividades programadas de manera virtual, esto debido a los lineamientos del Ministerio de Salud. El expresidente aseguró que en los próximos días se volverá a realizar la prueba para tener mayor certeza de su estado de salud. Si entre sus objetivos está iniciar este año con excelentes finanzas, no se pierda los siguientes consejos que le da el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica le trae la cápsula de Finanzas en Acción. Conozca todas las novedades del banco y los mejores consejos financieros con la serie de La Familia en Acción. Ni me digas que eso era un sufrimiento oír ese calentador puesto horas. Nosotros cambiamos el calentador viejo por uno con panel solar. ¡Ay, qué bueno, Yola! Ay, gracias, mi amor. Pero vení, que te quieren saludar. Ay, hola, Sandra, ¿cómo le va?
Hola, Sofi, tanto tiempo. Le estaba contando a Sandra del ahorro energético que hemos tenido desde que cambiamos el calentador. Ay, sí, qué maravilla, ¿verdad? Por cierto, yo no le he pagado al señor que me arregló la nevera. Ay, qué torta. No, mejor las dejo porque tengo que ir a hacer ese depósito y me cierran el banco. Ay, Sandrita, pero ¿qué tenés que ir a hacer al banco si lo puedes hacer todo en línea? Es más fácil y rápido. ¿Qué es que ese señor no tiene Simpe Móvil? Sí tiene. Lo que pasa es que yo no recuerdo cómo se usa y a mí me da muchísimo miedo usarlo. Pero es muy fácil. Además, mira, aquí tenemos a una experta, ¿verdad, Sofi? Claro. Bueno, si me ayudan, yo encantada. Para que no tenga que salir de su casa ni andar en carreras, puede ingresar desde la compu o el teléfono. Es más, yo recuerdo que la vez pasada habíamos afiliado el Simpe Móvil desde bancobcr.com. Sí, Sofi, ya estoy afiliada. Bueno, ya logré abrir BCR Móvil desde el celular. Ok, ahora va a ingresar su número de usuario y contraseña. Listo. Ahora escoge la opción de transferencias y luego Simpe Móvil. Ok. Ajá. Y de ahí te vas directo. Seleccionas la cuenta de la que vas a coger la plata. Luego, el número de teléfono de la persona que le vas a pagar. Luego, el monto a pagar. Y el motivo del pago para cuando revises la cuenta. Ok. Sí, ma, y recuerden que el monto máximo a transferir diario se puede aumentar hasta 200,000 colones. Ese se ajusta desde bancobcr.com. Qué bueno esto. Perdona, ¿y tengo que darle validar? Exacto. Si todo está correcto, valida y continúa con el mecanismo de seguridad. Ok, perfecto, ya le di. Ay, qué bueno este servicio Simpe Móvil. De lo que me estaba perdiendo y yo sufriendo porque tenía que ir a hacer una fila enorme. Otra opción es hacerlo por medio de un mensaje de texto desde la app. Antes de ingresar su usuario y contraseña, se va a la parte de abajo, al lado derecho, donde dice Simpe Móvil. Eso sí, deben tener en cuenta que ahorita solamente está disponible para los usuarios de Colby. Ay, gracias, Sofía. Ahora sí somos modernas. ¡Qué bárbaras! Chao. Si usted quiere utilizar el Simpe Móvil desde sus cuentas del Banco de Costa Rica, solamente recuerde afiliarse desde bancobcr.com y ya no va a tener que visitar el banco. Bueno. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída por el Banco de Costa Rica. Inicie el año con prácticos consejos y herramientas para administrar mejor su dinero. Siga la serie de La Familia en Acción en www.bancobcr.com. Y al menos 3 personas fallecieron luego de que una iglesia se derrumbara en Nigeria. Los detalles al volver en las informaciones del mundo. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarle sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Audiovisuales UNED presenta Tesoro Natural, Parque Nacional Manuel Antonio, una guía audiovisual donde podrá conocer las características de uno de los parques nacionales más antiguos y populares de Costa Rica. Este jueves 13 de enero, 8:30 de la noche, con repetición, sábado 15 a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. La torta de carne de Shanghai es muy famosa en China. Su historia se remonta al siglo XVIII. Su característica principal es su abundante y tierno relleno de carne que contrasta con la cubierta del caldo. Este bocadillo es muy popular entre los residentes del norte del país. Luego de que el emperador Qianlong mostrara su simpatía por este bocadillo,
En toda China comenzaron a prepararlo, haciéndolo famoso en todo el país. De China a tu cocina, a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Nuestra Hermana Toto. Ah, señorita, escuche. ¿Sí? Mi hermano Daiki está enfermo otra vez. ¿Qué? ¿Daiki? ¡Daiki! Tsuneko. Nuestra Hermana Toto, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Volvemos con el detalle internacional. Un trágico derrumbe en una iglesia de Nigeria dejó como saldo al menos a 3 personas fallecidas. Una iglesia en renovación se viene abajo en Nigeria. El trágico incidente dejó al menos 3 fallecidos, 2 de ellos niños, en el estado de Delta. El incidente se produce 2 meses después de que se derrumbara un edificio en construcción en Lagos, causando la muerte de al menos 45 personas y provocando la indignación nacional. Desde 2005, al menos 152 edificios se han derrumbado en esa ciudad por la mala calidad de la construcción. Durante nuestra visita de inspección, lo que vimos fue un derrumbe total. Tenemos entendido que había muchos niños en la planta cuando el edificio se derrumbó por completo, así que podría haber sido peor, aseguran las autoridades. El derrumbe se produjo durante el servicio vespertino de la iglesia al que asistían unas 150 personas. Hemos leído en las redes sociales que esta propiedad pertenece a la Congregación de los Ministerios de Salvación, pero no es cierto. Los Ministerios de Salvación son solo uno de los inquilinos. Entendemos que es el actual propietario el que estaba llevando a cabo la renovación sin nuestro consentimiento, lo que llevó al colapso del edificio. Unas 18 personas fueron rescatadas de entre los escombros y al menos la mitad de ellas siguen siendo atendidas en los hospitales. Algunos países de América Latina enfrentan a Omicron entre dosis de refuerzos y escasez de pruebas. En el intento de frenar el creciente número de infecciones por la variante Omicron, varios países de América Latina optan por apresurar las dosis de refuerzo, mientras que otros empiezan a quedarse sin recursos. En Colombia se formaron largas filas de personas afuera de los centros de vacunación en Bogotá, a la espera de la dosis de refuerzo de COVID-19, un día después de una declaración televisada del presidente Iván Duque. Todos los mayores de 18 años que hayan tenido ya la aplicación de las 2 dosis o una sola dosis, en particular en el caso de la vacuna de Janssen, podrán ya aplicarse las dosis de refuerzo, ya no esperando 6 meses, sino 4 meses después. Gracias a la campaña de vacunación, el aumento de casos de coronavirus después de los días festivos no se ha traducido en un crecimiento exponencial de las muertes ni de los casos en las unidades de cuidados intensivos, según las autoridades. Por otra parte, México no solo está luchando contra el virus, sino también contra la escasez de pruebas de detección de COVID-19. El gobierno mexicano pidió a la población no acudir a realizarse pruebas de detección de COVID-19 en caso de presentar síntomas, para evitar contagiar a otras personas y no reducir la disponibilidad para quienes, por razones médicas, tienen una necesidad imprescindible del examen, según el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia gubernamental contra la pandemia. México, de 126 millones de habitantes según cifras oficiales, ha registrado en los últimos días un aumento en los contagios de coronavirus con una cifra récord de más de 33,000 contagios en las últimas 24 horas. Con el retraso en su debut en el actual campeonato, Liga Deportiva Alajuelense presentó a sus más recientes fichajes. Los detalles al volver de la pausa en la sección deportiva. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completa tu esquema de vacunación.
Mantener la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. Diferentes historias que nos llevan a meditar sobre distintos temas. Cine en cortos. El jueves 13 de enero a las 9 de la noche y el domingo 16 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los equinos que se han usado en el instituto para la producción de antivenenos han sido protagonistas en la historia del instituto. Durante muchos años, por más de 100 años, han apoyado al hombre produciendo sueros antifídicos, por ejemplo, o sueros contra algunas otras enfermedades. Fórmulas de cambio, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hagamos un recorrido por Cartago, donde veremos distintos proyectos que pretenden rescatar nuestras raíces culturales en Dominio Documental, el jueves 13 a las 10 de la noche y el domingo 16 a las 10 de la mañana. Cortesía de la Dirección de Cultura.